Estamos escuchando, queridos amigos, La danza macabra de un gran autor francés, Saint-Saëns. Y la hemos elegido para iniciar este programa en el que me he tomado la libertad de autoinvitarme, festejando la tradición del Día de los Muertos. Una tradición verdaderamente única. Para muchos de nosotros mexicanos resultaría como inconcebible que en otros países el Día de los Muertos no se celebre y sobre todo de la forma en que nosotros lo hacemos. Pero de hecho, inclusive en la misma tradición española, el día que se festeja es el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. El Día de Muertos, por lo tanto, queridísimos amigos, tiene que ver con la cultura. Es una celebración mexicana que, como todos sabemos, es de origen prehispánico. Honra a los difuntos mayores el 2 de noviembre, empezando siempre el 1 de noviembre, fecha en que ha coincidido con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y muy particularmente el día 1. ¿Cuáles son los orígenes de esta celebración del Día de los Muertos en México? Por supuesto que su origen es muy anterior a la llegada de los españoles. Ya tenemos registros de esta celebración en diferentes grupos étnicos de nuestro país. El grupo mexica, por supuesto, o sea, los aztecas, los mayas, los purépechas, los totonacas en toda la zona del litoral del Golfo. Y los rituales que celebran la vida de los ancestros, pues se realizaron en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3,000 años. Esto es lo que la historia registra y hace como cálculo. En la era particularmente prehispánica, era muy común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Y de hecho, hasta el día de hoy, como sabemos, en ciertas zonas de México, lo que se practica el Día de Muertos es ir a sacar los restos de los difuntos y limpiarlos, como quien dice, para ponerles adornos nuevos y darles a ellos también la novedad año con año. Esto de sacar el cráneo de un difunto y limpiarlo totalmente, pues nos evoca sin lugar a dudas esta práctica tan antigua y tan netamente nuestra. El festival que se convirtió en el Día de los Muertos, ¿cuándo se conmemoraba allá y entonces? Pues el 9º mes del calendario solar de los mexicas. Esto sería cerca del inicio de agosto. Y ojo, que se celebraba durante un mes completito. ¿Quién presidía estas festividades allá y entonces? La diosa Mictecacíhuatl, conocida como la Dama de la Muerte. Actualmente, pues es obvio la relación que la podemos hacer con la Catrina, el famoso personaje dibujado por José Guadalupe Posadas en el siglo XIX. Pero resulta que la Mictecacíhuatl era esposa de Mictlantecutli. Este es más conocido, creo que de todos, Mictlantecutli, señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y, por supuesto, a la vida, ojo, a la vida de los parientes fallecidos. Esto ya nos habla de esta profunda creencia de que más allá de la muerte hay vida, algo tan presente en todas las religiosidades del mundo. Yo siempre he afirmado, por algo será que desde los tiempos más remotos, en los lugares más distantes de este planeta, siempre ha habido esta creencia y a lo largo de todos los tiempos.
Para las antiguas culturas prehispánicas, obviamente, la muerte no tenía las connotaciones de tipo moral que podemos tener en nuestra religiosidad cristiana católica en la actualidad, en donde prevalecen ideas de infierno y paraíso como un castigo o un premio. Por el contrario, los antiguos mexicanos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. De esta manera, los muertos podrían tomar diferentes direcciones. El Tlalocan o paraíso de Tlaloc, que como bien sabemos es el dios de la lluvia. A este sitio se dirigían todos aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua. Obviamente los ahogados, o los que morían por efecto de un rayo durante una tormenta, los que morían por enfermedades como la gota, o la hidropesía, la sarna, o las bubas, estas especies de ampollas grandes, una enfermedad infecciosa grande y peligrosa, así como también los niños sacrificados a ese dios, Tlaloc. El Tlalocan era un lugar de reposo y sobre todo de abundancia. Esta idea, ¿verdad?, relacionada con el agua que siempre da vida. Aunque los muertos generalmente se incineraban, los que estaban predestinados a Tlaloc no se incineraban, se enterraban como las semillas para poder germinar. Entonces ahí teníamos un primer destino, el Tlalocan. Después viene el Omeyocan, paraíso del sol. Y ese, por supuesto, estaba presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos que habían perdido la vida en el combate, o los cautivos que se sacrificaban. Recordemos las guerras floridas, se tomaban cautivos de las diferentes tribus o etnias con las que los aztecas se conflictuaban y los traían a la Ciudad de México para ser sacrificados. Las mujeres que morían en el parto también eran del Omeyocan. Estas mujeres se les comparaba a los guerreros, porque habían librado una gran batalla, la de parir, y se les enterraba en el patio del palacio, para que acompañaran al sol desde su cenit al mediodía hasta su ocultamiento por el poniente. Obviamente su muerte provocaba tristeza, pero también alegría, ya que gracias a su valentía, el sol las llevaba como compañeras. Vamos a decir que dentro de la escala de las culturas mesoamericanas, dentro de su escala de valores, habitar en el Omeyocan era un auténtico, verdadero privilegio. El Omeyocan era un lugar de gozo permanente, en el que se festejaba al sol y se le acompañaba, pues ya que era fiesta, con música, con cantos, con bailes. Los muertos que iban al Omeyocan, después de 4 años, volvían al mundo, pero claro, no como tú y como yo, sino convertidos en aves de plumas multicolores, en aves muy hermosas. Morir en la guerra, queridos amigos, en aquel entonces, como para algunos lo sigue siendo, era considerada como la mejor de las muertes, muy especialmente para los mexicas, los aztecas. Para ellos, a diferencia de otras culturas, dentro de la muerte había siempre un sentimiento de esperanza. Pues la muerte era la que ofrecía la posibilidad de acompañar al sol en ese diario nacimiento y trascender convertido en pájaro. También tenemos que recordar que para los aztecas, pues el final de cada día era como si el sol se fuera a él mismo al inframundo y muriera para volver a nacer al día siguiente. Y dentro de los calendarios, ya no solo los aztecas, también los mayas, aquí en lo particular, si bien recuerdo, cada 52 años en el Valle de México, se celebraba con ansia y con espera que el sol volviera a renacer. El Mictlán, aquí ya tenemos un tercer destino,
El primero que hemos mencionado, el Tlalocan de Tlaloc. El segundo, el Omeyocan de Huitzilopochtli. Y el Mictlán estaba destinado a quienes morían de muerte natural, como tú y yo podemos llegar a fallecer. Este lugar era habitado, pues ya lo podrás suponer, por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Un sitio oscuro, un sitio muy oscuro, sin ventanas, del cual ya no era posible salir, como el antiguo Hades de los griegos, un lugar de sombras. El camino para poder llegar a Mictlán era muy tortuoso, muy difícil. Pues para llegar a él, las almas tenían que transitar por diferentes lugares durante 4 años. Y luego de ese tiempo, las almas llegaban al Chikunamictlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Pero para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro. Ojo, y ahorita verás por qué te digo ojo. Ese perro le iba a ayudar a cruzar un río y llegar ante el dios Mictlantecutli, a quien debía entregar como ofrenda atados de teas y cañas de perfume, algodón, que era algo muy preciado, hilos colorados y mantas. Quienes iban al Mictlán recibían como ofrenda 4 flechas y 4 teas atadas con hilo de algodón. ¿Y por qué te dije ojo? Porque recordemos que en la remota y antigua mitología egipcia, cuando una persona fallecía, era el dios Anubis, uno que ves como perro, es un dios con la forma de un perro. Y el dios Anubis precisamente tenía la función de ayudar al alma del muerto a transitar por el viaje que tenía que realizar a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de un río, para llegar eventualmente ante el dios de los dioses de Egipto, que era Osiris. Observemos estas, llamémoslas casualidades, una religiosidad de 2000, 3000 años antes de Cristo, en un lugar del mundo tan remoto como es Egipto para nosotros, y el paralelismo que se da con el concepto de muerte y este tránsito hacia ese inframundo. Los niños, por su parte, regresando a nuestra cultura prehispánica, los niños muertos tenían un lugar muy especial, llamado Chichihuacuauco, donde se encontraba un árbol, de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. Y los niños que llegaban aquí, pues volverían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba. ¿Esto qué significaba? Significaba que de la muerte renacería otra vez la vida. Los entierros prehispánicos pues ya nos pueden dar una visión de cómo celebramos nosotros la muerte, y muy especialmente el día 2 de noviembre. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas, y esas ofrendas solían tener 2 tipos de objetos. Por una parte, los que en vida habían sido utilizados por el muerto, y los que podría necesitar en su tránsito al inframundo. De esta forma era pues muy variada, ¿no?, la elaboración de objetos funerarios. Cosas que el mismo difunto había utilizado durante su vida eran colocadas ahí. Instrumentos musicales de barro, como las ocarinas, las flautas, los timbales, las sonajas, en forma de calaveras. O sea que ya y entonces tenían su calaverita. Esculturas que representaban a los dioses mortuorios. Cráneos de diversos materiales, de piedra, de jade, de cristal, y por supuesto también iban con braseros, con incensarios,
con urnas. Como hemos dicho, la festividad de Día de Muertos para las culturas prehispánicas no eran de 1 o 2 días. Duraban un mes y medio, durante el mes que ellos llamaban Tlaxochimaco, que de hecho empezaba con la fiesta de los muertitos a mediados de julio. Y esa fiesta iniciaba cuando se cortaba en el bosque un árbol llamado xocotl, al cual le quitaban la corteza y le ponían flores para adornarlo. En la celebración participaban todos y se hacían ofrendas al árbol durante 20 días. O sea que esta manía que tenemos nosotros de hacer puentes y de prolongar siempre las fiestas, pues nos viene por la sangre desde muy remota antigüedad. Yo creo definitivamente que los señores diputados de este país tienen pura sangre prehispánica. Se toman los puentes y se los celebran a lo grande. Pues continuamos, ¿verdad? Con esto ya habíamos dicho que para la fiesta de los muertitos, para los niños, eso se llamaba el Micaclihuitlontli. ¿Cómo te dije? Micaclihuitlontli. Está complicado, no soy tan ducha en estas labores del náhuatl. Pero bien, esto ya decíamos que se iniciaba en julio, porque ahí las fiestas eran de meses, ¿verdad? Bueno, pues posteriormente se celebraba el Huemicalhuitl, o fiesta de los muertos grandes. O sea, ya desde aquel entonces estaban los muertitos y los muertos grandes. Y esta celebración, como ya dijimos anteriormente, se iniciaba en el mes de agosto, cuando se decía que caía el xocotl, ese árbol del que te hablé anteriormente. En esta fiesta se realizaban procesiones que concluían con rondas en torno al árbol. Se acostumbraba a realizar sacrificios de personas, ojo, y se hacían grandes comidas. Siempre gracias a Dios que ya no matamos a nadie, ¿verdad? Bueno, por lo menos no como celebración del Día de Muertos, pero, por otra parte, la gran comilona sigue. Después ponían una figura como de bledo en la punta del árbol y danzaban, vestidos con plumas preciosas, cascabeles. Y al finalizar la fiesta, los jóvenes subían al árbol para quitar la figura, se derribaba el xocotl y pues terminaba la celebración. En esta fiesta la gente acostumbraba colocar altares. Ya estaban colocando altares allá y entonces con ofrendas para poder recordar a sus muertos. Esto, por supuesto, es el antecedente del actual altar de muertos que nosotros ponemos. No sé tú, yo pongo mi altar de muertos en casa con las fotos de papá, de mamá, de mi hermano, y ahora también les acompaña nuestro queridísimo Rafael, que ya está en el cielo, el Padre Checa. Ahora, lo importante aquí es que desde antes, mucho antes de la llegada de los españoles, antes de que la religión católica fuera impuesta en Mesoamérica, muchas de las culturas prehispánicas tenían la creencia de una vida después de la muerte. Cuando una persona moría, su alma iba al inframundo. Ahora, en maya ya se conoce con otro nombre, Xibalbá. El Xibalbá es el inframundo. Y según sus creencias, para llegar a ese lugar, ojo, ¿coincidencia? Pero es que las almas tenían que cruzar un río con la ayuda ¿de qué? De un xoloescuintle. Recordemos que el xoloescuintle son los perros mesoamericanos, nuestros antiguos perros originales de este país. Entonces el xoloescuintle, pues ahí estaba, el perrito. Es por eso, queridos amigos, que dentro de los ritos funerarios de los mayas se encontraba siempre el de enterrar precisamente a un perro de esa raza junto con la persona fallecida. De lo contrario, correría el riesgo de nunca llegar al Xibalbá y quedarse en el camino. Después, esta creencia pues se vio reafirmada con la introducción a la cultura de la religión católica, porque de acuerdo a nuestra religión, que es la predominante en México, existe la idea de un cielo, de un infierno, a donde las almas se dirigen cuando uno muere, obviamente dependiendo del comportamiento. Pero es reafirmar la creencia de la vida después de la muerte, razón por la cual tantas de las costumbres prehispánicas
se hicieron sincréticas, o sea, se unieron tan fácilmente, diría yo, con la religiosidad de los españoles que nos trajeron, la religión cristiana, particularmente el aspecto católico. No les costó mucho trabajo a los españoles endoctrinar, porque había tantas similitudes de una cosa y de otra, ¿verdad? Cuando los españoles llegaron a nuestro continente en el siglo XVI, ¿verdad? Siglo XV finales, 1492, siglo XVI, ellos trajeron sus propias celebraciones del Día de los Muertos, cristianas, europeas, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos, como se sigue recordando en Europa, el día 1 de noviembre. Pero al ir convirtiendo a las personas del Nuevo Mundo, pues se dio lugar, como ya dije, a ese sincretismo que fue mezclando las tradiciones europeas con las prehispánicas y, por supuesto, procurando de una forma u otra, que si será melón, será sandía, pero tendremos que ir haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos con ese festival semejante que ya celebraban las culturas de nuestro país. Y fue así como de ese sincretismo, de esa unión, se creó lo que actualmente conocemos como Día de Muertos. Te reitero, en un lugar que nos trajo la tradición católica como España, el día 2 de noviembre no se celebra, se celebra el día 1 como Día de Todos los Santos. Aquí, obviamente, se mezcló todo esto. Ahora, es muy interesante, queridos amigos, y creo que como mexicanos lo tenemos que conocer, que el día 7 de noviembre del 2003 en París, Francia, la UNESCO distinguió a la festividad indígena del Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Qué cosa más pasajera quieres tú que un altar de muertos donde los cempasúchil pues se van a secar, estas flores maravillosas que utilizamos en estas festividades? Ni hablar, eso sucede y todos lo sabemos, ¿verdad? Es pasajero, la misma vida es pasajera. Pero a pesar de, por eso se le llama patrimonio oral e intangible, porque viene de boca en boca a lo largo de los siglos y no hay una figura, no hay un monumento, no hay algo tangible que lo represente. Pero, de acuerdo a la UNESCO, es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Aparte de todo esto, en ese documento en que se declaró patrimonio oral e intangible de la humanidad, se nos dice que ese encuentro anual entre las personas que celebran el Día de Muertos y sus antepasados desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Los prehispánicos se adelantaron siglos a Bert Hellinger y el concepto de constelaciones familiares. Porque en el fondo, queridos amigos, el que pongamos nuestro altar de muertos, el que pongamos las fotos de nuestros seres queridos, el que pongamos algún objeto que ya sea utilizaron ellos o que les gustaba, ¿no? A mi mamá le gustaban sus chocolatitos, a mi hermano su cervecita, ¿verdad? Al padre Checa su pan de muertos y a mi padre su traguito de whisky. Pues el poner todo esto en un altar con flores, el agua que representa vida, la luz que representa la luminosidad, en este caso yo como creyente católica, la luminosidad de Dios, pues todo esto nos liga a nuestros antepasados, nos liga a los que nos precedieron, nos hace recordarlos de una manera tan especial y tan amorosa. Y eso por supuesto que cumple una función social. Y queridos amigos, aquí lo que sí debemos de cuidar es que aunque esta tradición formalmente no está amenazada, es parte de nuestras raíces, esa dimensión estética, esa dimensión cultural que tiene, se tiene que preservar. ¿Por qué? Porque nos vemos saturados de un sinnúmero de expresiones que no son originales de los indígenas y que tienen más que todo un carácter comercial.
Cuando la muerte a lo que nos recuerda es a nuestros seres queridos y la luz de Dios y el camino que todos hemos de transitar. Tendríamos que vestirnos de catrinas o simplemente llevar, como muchos hacemos, nuestras calaveritas de azúcar a la casa, a la oficina. Poner nuestro altar de muertos, que nos tiene que poner el mero día. Yo por lo menos lo puse 10 días antes. Hay que disfrutarlo, ¿verdad? Y mi perrita adorada respetó el pan de muertos que estaba ahí. Ni siquiera se fue a olfatearlo. Tenemos que tener cuidado, queridos amigos, de que no se nos pierda esta maravillosa fiesta. ¿Por qué la considero maravillosa? Porque si observamos esta tradición de tantos mexicanos en los cementerios del día 1 al día 2, celebrando a los muertos chiquitos y a los muertos mayores, se va al cementerio para recordar a los muertos, para compartir con ellos la vida. Y eso significa que siguen estando presentes. ¿No te parece que es la forma más hermosa de celebrar a un ser querido que se nos fue? Considerando, como creo desde el punto de vista psicológico, que sigue estando presente, porque lo que nos heredó, lo que nos dejó, su enseñanza es parte ya de nosotros. Como dicen las constelaciones familiares y la terapia general sistémica, somos parte de un sistema que no solamente está conformado por los vivos, sino por nuestros propios ancestros que nos han heredado tantas y tantas cosas. Qué manera tan hermosa realmente de festejarlo. En la tierra de los vivos, recordando felizmente a todos nuestros muertos, que en nosotros, en nuestras costumbres, en nuestra amorosidad, están plenamente vivos en Dios y por lo tanto en nuestro corazón. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.